clínica. Como ustedes pueden ver, pues el lugar donde desarrollamos este proyecto, este trabajo, ha sido aquí en INCOR, en el Instituto Nacional Cardiovascular. Como ente rector de la salud cardiovascular en el país, se puso a la altura para desarrollar diferentes guías y una de ellas es el manejo de la fibrilación auricular, ¿no? Y para ello, pues, el grupo YETSI, pues, a través de una resolución institucional establece los integrantes del grupo elaborador de guías locales, los cuales estuvo compuesto por muchos de ustedes y también, pues, algunos integrantes o todos los integrantes de la unidad de arritmias de nuestra institución. Posteriormente, después de haber hecho una serie de procesos, planteamiento de preguntas, etcétera, etcétera, se elaboró una pre-guía, la cual pues luego fue compartida por las diferentes redes y representantes con quienes nos reunimos y establecimos pues un conversatorio en la cual se estableció la retroalimentación de los diferentes puntos que se discutían en esta guía. Finalmente, pues se trajo un producto que es la guía de fibrilación auricular, la cual fue aprobada en extenso el año 2018. Esta guía tiene pues recomendaciones, en total son 12 recomendaciones y 29 puntos de buena práctica clínica. Finalmente también presentaremos 2 algoritmos que van a ayudar al manejo de esta guía de práctica clínica, ¿no? Y en relación a la estructura de nuestra guía, ya bien el doctor David comentaba que esta se va a dividir en 3 temas, como ahí mostramos. La primera, que es la prevención de eventos tromboembólicos, la segunda es terapia de mantenimiento y la tercera es manejo de la fibrilación auricular en emergencia. Cada una de ellas, como ustedes pueden ver, tienen preguntas clínicas, las cuales vamos a ir desarrollando en esta presentación. Este trabajo, pues, finalmente va a tener un producto. El producto es la presentación de la guía de práctica clínica en versión extensa. Esta fue aprobada por resolución en septiembre del año pasado. Finalmente, pues, establecimos la importancia de hacer un resumen y publicar este resumen como trabajo científico, el cual fue aprobado en una revista indexada, la cual pues ha permitido que este trabajo pues pueda ser visto no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Esto está publicado en los anales de la Facultad de Medicina y fue publicado en junio de este año. Con todo ello, pues, la guía de prácticas clínicas tiene objetivos, y el objetivo principal es brindar recomendaciones basadas en evidencia para el manejo de pacientes con fibrilación auricular. El fin es contribuir a reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y reducir las complicaciones en estos pacientes con dicha enfermedad. ¿A qué población se aplicará esta guía? Esta guía va a ser aplicada a pacientes adultos atendidos en eSalud, mayores de 18 años y que pues visitan los diferentes centros de eSalud, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios y el ámbito de nuestra guía de práctica clínica? La guía de práctica clínica está dirigida a personal médico principalmente y no médico, no está dirigida solamente a cardiólogos. ¿Con qué objetivo? Porque entendemos de que el manejo de la fibrilación auricular es un manejo multidisciplinario a diferentes niveles para poder conseguir los objetivos que se requieren en el manejo de este grupo de pacientes. No solamente nosotros lo planteamos, ya todas las guías en sus últimas versiones plantean que el manejo de la fibrilación auricular tiene que ser un manejo multidisciplinario que lleve a que el médico de familia, al médico general, al médico internista o los médicos pues vinculados al área de la cardiología, los cardiólogos, los electrofisiólogos y el equipo no médico conozca el manejo de la fibrilación auricular, cómo identificarla precozmente, cuáles son los factores de riesgo asociados a aumentar la carga rítmica o recurrencia de esta arritmia, cómo debe ser manejada esta arritmia en relación a sus síntomas, cómo prevenir los eventos tromboembólicos y cuándo decidir que este paciente requiere estrategias de manejo altamente compleja como ablación de fibrilación auricular o implante de dispositivos como oclusión de la orejuela izquierda, ¿no? Todo ello implica pues un manejo multidisciplinario adecuado y esta guía trata justamente de brindar algunas respuestas a las preguntas que hemos planteado en cada uno de los acápites que les he comentado. Muy bien, la fibrilación auricular, obviamente era importante ponerles un electrocardiograma de la arritmia más común que vemos en la práctica clínica. Esta arritmia lo vemos todos, a la semana lo veremos con mucha frecuencia. Por lo tanto, pues es importante entender, no les voy a escribir el electro porque por supuesto muy bien ustedes conocen esta descripción. Muy bien, lo que sí quiero resaltar es que la fibrilación auricular es una enfermedad endémica, ¿ok? Es una enfermedad que se encuentra a nivel mundial y que su distribución regional, como ustedes pueden ver, acá en Latinoamérica,
se encuentra pues en estos valores, ¿no? 500 por cada 100.000 casos. Y ahí se encuentra Perú, o sea que nosotros no estamos en el grupo de los pacientes que tienen una baja incidencia de fibrilación auricular. Hay fibrilación auricular en nuestro país de manera importante. Y lo otro que también quiero resaltar es que esta es una enfermedad cuya incidencia está incrementándose de forma significativa conforme pasa el tiempo, tanto en varones como en mujeres. Y esto es importante conocer porque esta arritmia se asocia a un incremento de la mortalidad. Hay un incremento de la mortalidad en 2 veces y también incrementa la morbilidad. Los pacientes pues tienen mayor riesgo de eventos tromboembólicos como stroke, mayor riesgo de falla cardíaca y mayor duración durante sus hospitalizaciones. Todo ello pues lleva a plantear que tenemos que tener claro cuál es el manejo de este tipo de arritmias y por eso esta herramienta de guías de práctica clínica tiene pues bastante sentido y bastante fundamento para poder orientar a que las decisiones médicas estén basadas en evidencia. Pero bueno, para conocer un poquito lo complejo que es la fibrilación auricular en su mecanismo y en su fisiopatología, hablaremos un poco sobre este tema. La fibrilación auricular en su fisiopatología es muy compleja, trataremos de ser muy breves. Uno de ellos hablemos de los factores disparadores y los factores perpetuadores de esta arritmia. Ya Heisager en el año 98 plantea pues, que existen focos ectópicos, arritmogénicos o extrasístoles que desencadenan la fibrilación auricular. Estos se encuentran en las venas pulmonares en el 94% de los casos. Estos focos ectópicos o estos disparos, al pasar de vena a aurícula, generan una activación errática, aberrante, que degenera en fibrilación auricular, como ustedes pueden ver. Este fenómeno puede sostenerse en el tiempo si es que de base este corazón, esta aurícula, especialmente la aurícula izquierda, de base tiene pues una alteración en su estructura molecular, eléctrica, estructural, como por ejemplo cicatriz. Ello va a perpetuar la arritmia y si es que la arritmia continúa en el tiempo, pues va a generar el impacto que ya conocemos nosotros, ¿no? Muy bien, una de las clasificaciones que ya claramente es conocida por nosotros y que va a ser también reconocida y repasada en esta guía es la clasificación clásica de fibrilación auricular. Obviamente ya lo conocemos, pero sí quiero que recordemos que la fibrilación auricular permanente es una definición muy importante que todos tenemos que entender. No depende del tiempo. No es que ya pasaron 3 años y es permanente, o ya pasaron 10 o 20 años y es permanente. No, es una decisión clínica en la cual tanto el médico como el paciente deciden, dadas las características clínicas, comorbilidades, alteraciones estructurales, tal vez el tiempo, pero no exactamente una fecha exacta, se decide que el manejo de esta arritmia ya no va a ser en controlar el ritmo, sino controlar la frecuencia y otras comorbilidades. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el manejo vamos a ver que este tipo de arritmias en este tipo de arritmias ya no vamos a buscar control del ritmo y por tanto la ablación de la fibrilación auricular o usar antiarrítmicos no tiene mucho sentido en este grupo de pacientes. Muy bien, otra definición es hablar de fibrilación auricular valvular, en la cual pues vamos a incluir a pacientes que tienen prótesis valvulares o tienen valvulopatía tipo estenosis mitral moderada a severa. Obviamente los que no tienen estas características se va a definir como fibrilación auricular no valvular. Y dentro de este trabajo pues en la parte de introducción hablamos de la detección de fibrilación auricular, que debe ser precoz y que debemos contar con todas las herramientas adecuadas, clínicas y de ayuda diagnóstica para poder llegar rápidamente al diagnóstico de fibrilación auricular, ¿no? Y no llegar muy tarde ya con eventos tromboembólicos. En esta guía resaltamos la importancia de la palpación del pulso, del electrocardiograma, el estudio Holter de larga duración, incluso registro de monitor de eventos, como vamos a revisarlo pues en la parte extensa de la guía, ¿no? Y finalmente hablaremos del impacto de la fibrilación auricular en lo que es morbilidad. Ya hemos comentado de que la fibrilación auricular se asocia pues a un incremento de 5 veces el riesgo de generar eventos tromboembólicos, ¿no? La fibrilación auricular, pues como ustedes ya saben, es una alteración errática, desorganizada de la activación atrial. Ello va a llevar a que se pierda la contracción auricular, por lo tanto vamos a tener pues flujo sanguíneo ectásico a nivel de las aurículas izquierdas. Y esto pues sin duda va a llevar a la formación de lo que ustedes ven a continuación, la presencia de trombos, ¿no? De trombos que están presentes a nivel, un ratito, de trombos en la orejuela izquierda, como ustedes pueden ver. Sin lugar a duda, esto pues lleva al incremento de eventos tromboembólicos, como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, ¿no? Llevando a eventos no deseados en los pacientes. Ahora sí, con esta introducción pasemos a desarrollar los diferentes temas que hemos comentado, ¿no? Primero, pues como comentaba, el primer tema era la prevención de eventos tromboembólicos y dentro de este tema tenemos 4 preguntas y bastante sencillas y prácticas, pero hoy las tenemos que consolidar. La primera es,
en pacientes con fibrilación auricular no valvular, ¿cuál es el método o el mejor índice de riesgo para predecir eventos tromboembólicos? Ya sabemos que la FA se asocia 5 veces más a desarrollar eventos tromboembólicos. La pregunta es, ¿cuál es el score más apropiado? ¿El score Shatz-Bax, el que se viene aplicando de manera frecuente, o el score Atria, ¿no? Como pueden ustedes ver, el score Shatz-Bax, muy conocido por nosotros, lo aplicamos de manera continua. No voy a describir ustedes pues el día de hoy que es el score Shatz-Bax, pero pues también planteamos el score Atria como una nueva estrategia para poder identificar pacientes con riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos. Y el score Atria es muy interesante, ¿por qué? Porque cree y considera que los pacientes con antecedentes de stroke no deben ser evaluados de la misma manera en aquellos pacientes que no han tenido stroke. Eso es muy importante y es muy razonable a la vez. Y el score Atria también utiliza características clínicas, pero también exámenes de laboratorio para poder identificar aquellos pacientes que tengan alto riesgo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, el grupo elaborador de la guía, junto con los metodólogos, identificamos una gran cantidad de estudios que comparan estos scores, y por ahí pues se identificó pues o se eligió a una revisión sistemática en el cual se evaluaron todos estos aspectos según la metodología Gray para poder definir algunas recomendaciones. Dentro del resumen que podemos decir es que tanto el score Shatz-Bax como el score Atria tienen similares capacidades para predecir eventos tromboembólicos. El score Atria incluso es más interesante en poder discriminar pacientes de bajo riesgo. Por lo tanto, ayuda a prevenir el uso innecesario de anticoagulantes en algunos pacientes. Pero pues el score Atria tiene algunas limitantes. Por ejemplo, ¿cuál es? De que tenemos que hacer exámenes de laboratorio, depuración de creatinina, proteinuria, exámenes que tenemos que tener a la mano. Elementos que no son prácticos, ¿no? Y que no son tan aceptados por el equipo médico que va a emplear estos scores para poder clasificar a los pacientes. Es en base a todos estos datos que planteamos las siguientes recomendaciones. La primera es de que en pacientes con fibrilación auricular no valvular recomendamos usar el índice de riesgo Shatz-Bax, el que venimos utilizando, para evaluar el riesgo de eventos tromboembólicos, ¿ok? Es una recomendación fuerte a favor, importante lo que estamos comentando a continuación. Concepto claro, ya lo conocemos, usamos el score Shatz-Bax, por supuesto que lo usamos. Y un punto de buena práctica clínica es de que tenemos que utilizar el índice de riesgo Shatz-Bax en pacientes con fibrilación auricular no valvular sin considerar la presencia de síntomas en los pacientes y sin considerar el tipo de fibrilación auricular. El score Shatz-Bax se aplica en todos los tipos. Como ustedes pueden ver, conceptos claros, ya conocidos por todos nosotros, pero obviamente es importante difundirlo a todos los niveles que maneja del personal médico y no médico que maneja este grupo de pacientes, ¿no? Muy bien. Entonces hay que clasificar a los pacientes si tienen o no alto riesgo para desarrollar eventos tromboembólicos. Y ya hemos quedado que es el score Shatz-Bax, la herramienta y el score que vamos a emplear de aquí en adelante. Y es en base a esta puntuación que nosotros vamos a definir. Aquellos pacientes con score Shatz-Bax más de 2 puntos, 2 o más, se consideran pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, debemos recomendar estrategias de prevención de eventos tromboembólicos, como la anticoagulación. Así lo plantean las guías americanas. Y otro dato interesante, en aquellas personas, mujeres con score Shatz-Bax de 2 puntos a más o en varones de 1 punto a más, también podemos considerar la estrategia de prevención de eventos tromboembólicos según, pues, como clase 1, según la guía europea en el 2016. Sin lugar a duda, esta imagen es muy importante. Para decidir anticoagular un paciente, ¿no? Especialmente en este grupo, hay que valorar pues, riesgos y beneficios de esta estrategia de anticoagulación, que después vamos a destacar bien. Muy bien. Entonces quedó clarísimo que es el score Shatz-Bax, elemento clave para poder herramienta que vamos a utilizar. La siguiente pregunta que planteamos dentro del tema de prevención de eventos tromboembólicos es: ¿qué terapia antitrombótica se debe brindar para la prevención de eventos tromboembólicos en este grupo de pacientes? Muy bien. Entonces el score Shatz-Bax nos da pues una tasa, ¿no?, de stroke anual. Conforme aumenta el número de puntuación, más riesgo de eventos tromboembólicos. Esto está muy claro. Y acá a continuación quería mostrarle uno de los trabajos de investigación o revisión sistemática o metaanálisis que empleamos para poder tomar decisiones importantes en este grupo de pacientes. Muy bien. En este análisis queremos ver si es que existe pues, menor riesgo o mayor riesgo de desarrollar stroke cuando nosotros comparamos alguna estrategia con warfarina.
Por supuesto, si es que uno no da ningún tipo de tratamiento en comparación a dar warfarina, sin lugar a duda tiene mayor riesgo de hacer eventos embólicos tipo stroke. Pero acá hay un dato muy interesante. Cuando uno compara aspirina versus warfarina, sin lugar a duda, aquel que usa aspirina solamente tiene mayor riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos. Eso es importante considerarlo. Otro dato importante, bueno, ¿qué pasaría si yo decido no dar nada? ¿Ok? Vamos a comparar simplemente con placebo. Y miren un dato interesante, aspirina con placebo. ¿Qué gano yo si doy aspirina y lo comparo con placebo? Nada, no hay ningún impacto. O sea, el dar aspirina es como dar nada prácticamente, no hay ningún impacto positivo en el paciente. Obviamente, si comparamos placebo con los anticoagulantes, sin lugar a duda que los anticoagulantes sí tienen un impacto positivo en prevenir eventos tromboembólicos. Muy bien, ahora vamos al otro extremo, sangrado mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con sangrado mayor? Si comparamos el uso de, antagonistas de la vitamina K, vamos a ver pues que el riesgo de sangrado mayor entre antagonistas de vitamina K y aspirina, miren lo que sucede. No hay diferencia significativa entre el uso de ambos métodos. Por lo tanto, el hecho de pensar de que el usar aspirina tiene menor riesgo de sangrado es falso. No hay diferencia estadísticamente significativa. Muy bien, si uso aspirina, ahora vayamos al grupo de pacientes en quienes no usaría nada y lo comparo con aspirina. ¿Qué es lo que sucede? En los pacientes que usan aspirina tienen una mayor tendencia o un mayor riesgo a desarrollar sangrado, pero no siendo significativa esta diferencia, no estadísticamente significativa. La diferencia no siendo significativa. Miren ustedes, cuando comparamos aspirina con placebo. Por lo tanto, entonces, este trabajo es muy interesante porque nos da información valiosa. La aspirina no me protege en comparación a warfarina e incluso en comparación a placebo. La aspirina tiene la misma probabilidad de sangrado en comparación a los anticoagulantes, incluso mayor riesgo de sangrado si es que lo comparo con placebo. Por lo tanto, en base a esta pregunta, nosotros planteamos los siguientes puntos de buena práctica clínica, los cuales son que en pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular y score Chasbacks de 0 punto para varones y 1 punto para mujeres, no ofrezca terapia para prevención de eventos tromboembólicos. Es la recomendación un punto de buena práctica clínica que estamos brindando acá. En pacientes varones con fibrilación auricular no valvular y score Chasbacks de 1, considerar, esta palabrita es clave, ¿no? Considere usted iniciar anticoagulación, siempre tomando en cuenta el riesgo de sangrado. ¿Ok? Pero usted ya puede considerar en varones con una puntuación Chasbacks de 1, plantear esta estrategia de prevención de eventos tromboembólicos. Y aquellos pacientes que tienen score Chasbacks de 2 puntos o más, planteamos iniciar terapia de anticoagulación para prevención de eventos tromboembólicos. ¿Correcto? Es importante diferenciar estos dos escenarios. Y para terminar, en pacientes con fibrilación auricular valvular, por las definiciones ya previamente planteadas, pues ahí no hay duda, inicia anticoagulación, incluso ya le planteamos el anticoagulante con antagonistas de vitamina K. ¿Correcto? Acá olvídese del score Chasbacks. Muy bien, esta segunda pregunta también nos plantea pues recomendaciones. Y las recomendaciones son las siguientes, ¿no? En pacientes con fibrilación auricular no valvular, en quienes decide iniciar anticoagulación, nosotros sugerimos emplear el anticoagulante oral disponible en la institución que mejor se adapte a las características clínicas del paciente. Correcto. Esta guía no trata de ser absoluta, no trata de plantear que existe un solo anticoagulante. Esta guía plantea que primero pues usted tiene que ubicarse en qué institución se encuentra, y con qué recursos cuenta. Y con los recursos con los que usted cuenta pues tiene que elegir el anticoagulante. Tampoco nos cerramos de que debe ser un solo anticoagulante, sino que también planteamos de que usted tiene que considerar cuál es el medicamento más apropiado según las características clínicas de su paciente, ¿no? Esta es la primera recomendación, ¿correcto? Y en pacientes con fibrilación auricular no valvular recomendamos no ofrecer monoterapia con antiagregantes plaquetarios, solo como medida de prevención de eventos tromboembólicos. Este dato es muy importante porque pues no es raro ver pacientes con FA con aspirina o con clopidogrel como monoterapia. Esto está contraindicado, no está contraindicado, no lo recomendamos. Y muchas guías también plantean esta misma situación. Ya hemos visto que los antiagregantes como monoterapia no tienen mayor impacto. Por lo tanto, no deberíamos recomendar o no deberíamos utilizar
un antiagregante como monoterapia para intentar o creer de que voy a reducir eventos tromboembólicos. Eso no va a ocurrir. ¿Lo puedo utilizar? Claro que sí, si sus pacientes tienen la indicación de usar antiagregantes por alguna razón, pero no pensando en que voy a reducir eventos tromboembólicos, porque eso no ha demostrado la evidencia. Y finalmente, puntos de buena práctica clínica en este grupo de pacientes es de que en aquellos pacientes en quienes hemos o estamos utilizando warfarina, recomendamos calcular el tiempo en rango terapéutico, el TTR en cada visita. Eso es muy importante, aplicar este concepto. ¿Por qué? Porque toda esta información me va a ayudar a definir cómo está la anticoagulación con warfarina en mi paciente, si es adecuada o es pobre. Y si el control es pobre, se representa de esta manera como estamos viendo aquí, ¿no? Dos valores de INR mayores de 5 o un INR mayor de 8 en los últimos 6 meses. Eso es importante recordar cuál es la definición de un pobre control con warfarina. ¿Ok? Dos valores de INR menor a 1.5 dentro de los últimos 6 meses o un TTR menor a 65%. Es importante definir el pobre control con anticoagulación usando warfarina, sí. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, planteamos lo siguiente. Si su paciente tiene un pobre control de la anticoagulación con warfarina y no hay forma de poder mejorarlo, pues ahí usted tiene que buscar otras estrategias. Por ejemplo, buscar un anticoagulante oral directo o los NOACs antes conocidos, o buscar otras estrategias invasivas en caso el paciente pues tenga alguna contraindicación para el uso de warfarina, ¿no? O los anticoagulantes. Entonces, este es el escenario. Si usted tiene este escenario, tiene el fundamento para exigir buscar nuevas estrategias diferentes a warfarina, ¿no? Eso es lo que también estamos planteando en esta guía, ¿no? Muy bien. La pregunta 3, dentro del tema de prevención de eventos tromboembólicos, ¿qué índice de riesgo debería usar para predecir sangrado? Es importante, sin lugar a duda. Un paciente con fibrilación auricular que va a ir a anticoagulación, no debo olvidar de que existe la posibilidad de riesgo de sangrado, de eventos de sangrado mayores como el stroke hemorrágico. Por lo tanto, debo de contar con herramientas que me ayudan justamente a diferenciar, a predecir si hay ese riesgo en mi paciente. Bueno, para poder responder esta pregunta encontramos dos revisiones sistemáticas, las cuales pues nos ayudaron a definir lo siguiente, ¿no? Acá se comparó el score Hasbled. Existen diferentes scores, ¿no? Como ustedes deben haber escuchado, el Hasbled, el hemorrages, el CHATS y el Atria. Aquí comparamos el Hasbled versus el Atria. Encontramos dos revisiones sistemáticas, y la evidencia indica de que el índice Hasbled tiene similares capacidades predictivas para sangrado en comparación con el índice Atria, pero el índice Atria tiene algunas limitaciones, ¿no? No es tan práctico, hay que hacer exámenes de laboratorio de 24 horas y eso complica un poquito el uso de este índice, ¿no? Este es el score Hasbled, ya conocido por todos ustedes, ¿no? Y pues lo importante del score Hasbled es lo siguiente, ¿no? 3 puntos o más se considera alto riesgo y esta es la tasa anual de sangrado mayor en este grupo de pacientes, ¿correcto? El hecho de tener un score Hasbled de 3 puntos o más no contraindica el uso de anticoagulación. Eso también es importante y lo resaltamos en nuestra guía. Nos plantea retos que a continuación lo vamos a describir, ¿no? La primera recomendación, en base a esta revisión sistemática, indica que en pacientes con fibrilación auricular que están o han empezado anticoagulación, sugerimos que debemos utilizar el índice Hasbled para evaluar el riesgo de sangrado. Esta es una recomendación fuerte a favor, ¿no? Y entre los puntos de buena práctica clínica está de que en pacientes con alto riesgo de sangrado, no estamos hablando de que se debe contraindicar, sino brinde anticoagulación y controle esos factores que aumentan dicho riesgo. Correcto, como ustedes pueden ver en el índice Hasbled estaba hipertensión arterial, el INR lábil y una serie de factores que podemos modificar. Por lo tanto, si usted puede corregir estas variables que estaban alteradas, que hacían de que el paciente tenía un alto riesgo, pues continúe con la anticoagulación, ¿no? Y otro dato importante y un concepto incluso que se escucha con mucha frecuencia, ¿no? De que no está o no evite usted usar anticoagulantes solo por el riesgo de caídas. Correcto, esto también lo resaltamos acá y lo resaltan muchas guías. Muchas veces se considera este un elemento determinante para no usar anticoagulación. Realmente no debe utilizar esta variable, el riesgo de caídas, como un elemento determinante para contraindicar la anticoagulación. Debe de considerarlo, por supuesto, pero no es tajante, ¿no?
Muy bien, en el sangrado. Por lo tanto, cuando comparas esta estrategia de oclusión de la orejuela versus anticoagulación, no hay diferencias. Pero esto es un procedimiento invasivo que implica riesgos importantes. Y además, el implante de estos dispositivos no me excluye de usar anticoagulación. Los primeros 3 meses tengo que estar anticoagulado y después tengo que estar antiagregado de por vida. Correcto. Entonces, basado en esto, pues tengo que plantear las siguientes recomendaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que planteamos? La siguiente: si existe alguna contraindicación absoluta para el uso de anticoagulantes a largo plazo, sí sugerimos usar este tipo de dispositivos, ¿no? La recomendación es débil a favor para esta recomendación. Y en relación a puntos de buena práctica clínica es cuando se considere realizar este procedimiento, discuta con el paciente cuáles son los beneficios y riesgos planteados al paciente claramente, ¿no? Muy bien, con esto termino las preguntas de este primer tema. Luego vamos ahora sí a desarrollar cómo debe ser la terapia de mantenimiento y control de la fibrilación auricular. En este punto tengo 4 preguntas que tenemos que resolver y a continuación se plantea lo siguiente, ¿no? ¿Qué estrategia debo optar en el manejo de fibrilación auricular? ¿Estrategia de control del ritmo o estrategia de control de frecuencia? En base a esta pregunta, pues así se realizó un seguimiento, una revisión sistemática de 2 estudios y con ello pues se encontró lo siguiente: que tanto la estrategia de control del ritmo versus estrategia de control de frecuencia no encontró diferencias estadísticamente significativas en lo que es mortalidad para todo tipo de causa, ¿no? A los 24 meses. Tampoco hubo una diferencia importante en lo que es calidad de vida, ¿no? Y finalmente sí se encontró mayores efectos adversos en el grupo de pacientes de control del ritmo, ¿no? Comparado con los de frecuencia. Un dato interesante: esta comparación o estas revisiones sistemáticas comparan control del ritmo versus control de frecuencia farmacológica, no otras estrategias. Muy bien, entonces la pregunta es la siguiente: si mi paciente tiene FA paroxística, ¿no? Que recién se está desarrollando, sin ningún tipo de sustrato importante o cicatriz, pues es lo mismo darle control de frecuencia versus control de ritmo. Pues sí, realmente sí. Pero entonces, ¿qué es cierto hay de que la fibrilación auricular pues per se también genera de que aparezca sustrato y que en el tiempo se perpetúe y que también lleve a una alteración estructural del corazón? ¿Eso también es real? Claro que sí. La fibrilación auricular genera remodelamiento eléctrico estructural de la aurícula izquierda y va a llevar a una perpetuación de esta arritmia. Pero en base a eso justamente nos tenemos que basar en el juicio clínico de definir y decidir qué pacientes sí se beneficiarían o en quienes puedo plantear estrategia de control de ritmo, que a continuación vamos a describir con ustedes, ¿no? Muy bien, en base a esta pregunta planteamos la siguiente recomendación. Para la terapia de mantenimiento en pacientes con fibrilación auricular, sugerimos brindar control de frecuencia como la estrategia de primera línea, ¿ok? Es una recomendación débil, pero pues esta es la recomendación que tenemos. En base a lo ya descrito, ¿no? No hay impacto en mortalidad, realmente no hay impacto en mejor calidad de vida, pero sí hay mayores efectos adversos en los que usan antiarrítmicos. Por ende, recomendamos de primera línea control de frecuencia, ¿correcto? Pero acá hay algo muy interesante. En los puntos de buenas prácticas clínicas le vamos a plantear a ustedes de que considere brindar estrategia de control de ritmo cuando tenga uno de estos escenarios. Y aquí es importante pues recordar, porque no a todos necesariamente voy a plantear control de frecuencia. En estos escenarios clínicos puedo considerar estrategia de control de ritmo. Por ejemplo, fibrilación auricular de reciente inicio, menos de 48 horas, considere control de ritmo. Aquel paciente que tiene sintomatología, a pesar de que la frecuencia cardíaca de la arritmia está controlado, en esos casos plantee control del ritmo. Aquellos pacientes que tienen falla cardíaca o insuficiencia cardíaca en el cual sospecho que el origen puede estar relacionado a fibrilación auricular. Y por juicio clínico, quiere decir que la arritmia pues tiene un tiempo corto de aparición y puedo evitar este remodelamiento eléctrico que les he comentado. Que haya un crecimiento auricular pero que sea leve, ¿no? Y que pues el paciente realmente pues se le vea muy activo, que no esté muy frágil, ¿no? Si es un paciente que no está frágil, no hay cardiopatía estructural significativa, intente revertir el ritmo y use la estrategia de control de ritmo. Muy bien, esta es la pregunta 5. Entonces, hemos definido entonces que de primera línea control de frecuencia, pero hay grupos de pacientes en que usted debe considerar el control de ritmo como una primera opción.
Muy bien, la pregunta 6 dentro de este mismo tema es definir, si ya definí control de frecuencia, pues cuál de los medicamentos debo de utilizar, ¿correcto? Y acá podemos ver una lista pues de los tantos que tenemos, ¿no? Para el control de frecuencia. Pero este trabajo pues hace una revisión principalmente de estos medicamentos, se hizo una revisión sistemática, se eligieron 2 revisiones sistemáticas y se pudo definir lo siguiente, ¿no? Que los betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio son más eficaces en comparación a digoxina en lo que es control de frecuencia. Y además se encontró que el uso de digoxina se asociaba a mayor riesgo de eventos de mortalidad. Por lo tanto, teníamos que tener un control más exhaustivo en el manejo de este medicamento que es la digoxina. En base a eso, pues en base a esta información, a este background, a estas revisiones sistemáticas, el grupo elaborador de la guía plantea la siguiente recomendación para definir qué tipo de estrategia de control de frecuencia voy a elegir. En primer lugar, en pacientes con fibrilación auricular en quienes defino control de frecuencia a largo plazo, el grupo sugiere utilizar betabloqueadores o bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos como tratamiento del control de la frecuencia, no la digoxina, ¿correcto? Es un dato muy importante. Y segundo punto de buena práctica clínica, por supuesto, ¿no? En quienes ya se definió por una estrategia de control de frecuencia, ya hemos comentado de que elija un beta bloqueador estándar como monoterapia inicial, no hay ningún problema. No utilice bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos en aquellos que tengan fracción de eyección menos del 40%. Y en este grupo de pacientes sedentarios con fibrilación auricular no paroxística, especialmente las permanentes, considere o puede considerar la monoterapia con digoxina, ¿no? Si la monoterapia, sea con betabloqueador, bloqueadores de canales de calcio, digoxina, no responde, no funciona, usted puede combinar medicamentos. Y finalmente, pues recomendamos no utilizar amiodarona para control de frecuencia a largo plazo, ¿no? O sea, no utilice, si usted tiene un paciente con una FA de larga data, ¿no? Y intenta solamente controlar frecuencia, la amiodarona no es una opción si quiere mantenerlo a largo plazo. Busque otras estrategias. Hay escenarios, por supuesto, escenarios bastante fuertes en los cuales los pacientes tienen fibrilación auricular permanente y son muy sintomáticos. El paciente ya está con betabloqueadores, ya está con bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, ya está con digoxina y el paciente sigue asintomático, sigue con una frecuencia bastante elevada. ¿Qué hacemos en este grupo de escenarios, en este grupo de pacientes que son muy sintomáticos? Pues en donde el tratamiento farmacológico ha fracasado o a veces el paciente no lo va a tolerar porque hace hipotensión u otras cosas, ¿no? En este caso, pues, y además, si hay disfunción ventricular izquierda, en este escenario usted puede considerar estrategias más agresivas, como por ejemplo la ablación del nodo AB y pues el implante de un dispositivo tipo marcapaso o un resincronizador según la fracción de eyección de su paciente, ¿no? Muy bien, estas son las recomendaciones a la pregunta 6 de estrategia de control de frecuencia. Muy bien, y ahora, ¿qué estrategia de control del ritmo debo utilizar si he decidido controlar el ritmo de mi paciente? Si he decidido pasar este ritmo caótico de fibrilación auricular, ¿no?, a un ritmo pues sinusal. Si mi objetivo ha sido pasarlo de fibrilación auricular a ritmo sinusal, pues voy a decidir la estrategia de control del ritmo. Y ahí pues debo de plantear qué estrategia debo de seguir. Como ustedes pueden ver, hemos encontrado 3 revisiones sistemáticas, las cuales nos han podido pues ayudar a definir cuáles son las recomendaciones más apropiadas que tenemos, ¿no? Acá incluimos a los betabloqueadores, acá incluimos a los antiarrítmicos 1C, incluimos al sotalol, incluimos también a la amiodarona, ¿no? Los betabloqueadores mantuvieron un buen perfil y tuvieron menos efectos adversos. Los antiarrítmicos 1C y la amiodarona se asociaron más, también tuvieron un buen perfil de control de la arritmia, pero se asociaron a mayores efectos adversos y a efectos proarrítmicos de estos medicamentos. En base a estos datos identificados en estas revisiones, planteamos las siguientes recomendaciones, ¿no? Betabloqueador como estrategia de primera línea en control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Correcto. Y acá también comentamos algo importante, no use propafenona en pacientes que tienen cardiopatía estructural definida. Es un dato muy importante a considerar. En la guía detallamos pues
cuál es la definición de cardiopatía estructural, ¿no? Y exactamente qué subgrupos no debe usar antiarrítmicos de la clase 1C. Y dentro de puntos de buena práctica clínica, pues, usted puede utilizar amiodarona, sí, pero en pacientes con cardiopatía estructural, especialmente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca. Ahí sí encaja amiodarona. Correcto. También existen otras estrategias, como las estrategias de pill in the pocket, en este caso la propafenona en bolos o en carga, ¿no? Para pacientes con FA paroxística recurrente, pero no tan recurrente, ¿no? Y finalmente, si usted tiene un paciente con fibrilación auricular de más de 48 horas de duración, en quien usted plantea pues una estrategia de control del ritmo más agresiva como una cardioversión eléctrica, pues esta estrategia debe ser guiada por ETE, ¿no? Si usted no tiene un adecuado control de la anticoagulación o no tiene claro cómo ha sido la anticoagulación de su paciente en el mes previo. Si usted tiene claro que el control ha sido adecuado y no ha interrumpido la anticoagulación, en este caso de los anticoagulantes directos orales, o los niveles de INR se han mantenido apropiados, puede ser cardioversión sin ETE, ¿no? Hay dos escenarios que se plantean en estos puntos de buena práctica clínica. Muy bien. El control del ritmo con antiarrítmicos, ¿no? Amiodarona, 1C, betabloqueadores. Vemos que la tasa, pues, o la eficacia de controlar o mantener en ritmo sinusal no es tan esperanzadora, ¿no? Tenemos la mitad de pacientes que al año mantienen el ritmo adecuado. Y con cardioversión eléctrica es algo similar, ¿no? Al año o a los 2 años, pues menos del 50% o el 50% va a regresar o va a tener una recurrencia. Por lo tanto, debemos de plantear otras estrategias, especialmente en pacientes que ya venían tomando antiarrítmicos o ya recibieron cardioversión eléctrica y que a pesar de ello son refractarios a este tratamiento y que son sintomáticos, por supuesto, ¿no? En este escenario, pues, se debe preguntar o se debe plantear esta pregunta, ¿no? ¿Debería ofrecer ablación mediante radiofrecuencia o percutánea? Pues esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es la ablación en fibrilación auricular? Básicamente consiste en aislar los triggers desencadenantes de fibrilación auricular. Comentamos al inicio de esta presentación que el 94% de los triggers o desencadenantes de fibrilación auricular se encuentran en las venas pulmonares. Por lo tanto, mi primer objetivo en la ablación es aislar las venas pulmonares. En segundo lugar, es de que existe sustrato ritmogénico, el cual se encuentra en la aurícula izquierda. Este debe ser modificado y modulado también. En algunos casos, especialmente en FA persistente, podemos extender las lesiones de ablación, ¿no? Pero el objetivo principal, primario, es esto: aislar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda, ¿no? Eso es lo que buscamos. Como ustedes pueden ver, buscamos un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares con la aurícula izquierda, ¿no? Eso es lo que tratamos de conseguir. Miren ustedes, estos triggers que se encuentran acá en las venas, pues se quedan ahí, ya no pasan a la aurícula izquierda y por tanto vamos a reducir la recurrencia y la sintomatología asociada a fibrilación auricular, ¿no? ¿Evidencia en fibrilación auricular paroxística? Claro que sí, existe y es muy fuerte. ¿En fibrilación auricular persistente existe? Claro que sí hay evidencia. Es menos fuerte, por supuesto, y en base a esta evidencia o esta revisión sistemática de estos estudios, nosotros planteamos las siguientes recomendaciones para ofrecer ablación percutánea en este grupo de pacientes, ¿no? Es importante recordar este dato, ¿no? Pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística sintomática, y aquí va el dato muy importante, ¿no? Nosotros hacemos ablación de FA sintomática, correcto, que sea refractario a tratamiento farmacológico óptimo, o cuando el tratamiento farmacológico no sea tolerado por el paciente, recomendamos ofrecer ablación. En este caso, la recomendación es fuerte. Y en pacientes con fibrilación auricular persistente, sintomática, que también sea refractario a antiarrítmicos, también recomendamos la ablación, pero con un nivel de recomendación débil, ¿no? Ambas recomendaciones son importantes, ambas recomendaciones ya quedaron definidas en nuestra institución y pues está dentro del grupo de pacientes a quienes consideramos para poder incluirlos en nuestra lista de pacientes para ir a ablación de fibrilación auricular, ¿no? Y bueno, un punto de buena práctica clínica es la siguiente, ¿no? Si su paciente tiene fibrilación auricular sintomática, sea paroxístico persistente, y su paciente va a ir a una cirugía cardíaca, pues durante el procedimiento quirúrgico que le hagan una ablación quirúrgica, que le hagan un MACE, ¿no? Y listo, ahora sí, ya para no aburrirlos mucho, este es el último tema, que es el manejo de la fibrilación auricular en emergencia.
Y el manejo de la fibrilación auricular de emergencia tiene varios aspectos. Nosotros hemos planteado una pregunta de las tantas que uno puede tener en relación al manejo de la fibrilación auricular en emergencia. ¿Debería realizar cardioversión eléctrica de emergencia? Pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? La fibrilación auricular en emergencia puede tener varias formas de presentación. De nuevo, el paciente no tenía antes fibrilación auricular o previamente a la emergencia estaba en sinusal y que de forma abrupta tiene fibrilación auricular, que puede ser menos de 48 horas o más de 48 horas, con la sintomatología. O aquellos pacientes que ya tienen FA permanente o persistente, en quien pues la respuesta ventricular se aceleró. Son dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Muy bien, sin lugar a duda que como clínicos, pues en emergencia, un paciente con fibrilación auricular requiere pues evaluar todos estos aspectos. El más importante es la estabilidad hemodinámica. Si la estabilidad hemodinámica está alterada, no hay más que discutir, ¿no? Pásalo a sinusal de inmediato, cardioviértalo. Y en base a las otras variables, pues podemos plantear lo siguiente. Si su paciente tiene una FA de novo de menos de 48 horas, usted puede considerar cardiovertirlo sin mayor necesidad. Puede anticoagularlo durante el proceso, sí, pero no hay mayor necesidad. Usted puede hacer una cardioversión farmacológica o eléctrica sin mayores cosas. Pero si su paciente tiene una FA de novo de más de 48 horas, pues tiene que evidenciar que no haya trombos, ET, ¿no? Y para ello, si usted define este hecho, que no hay trombos, pues puede proceder a la cardioversión, sea eléctrica o farmacológica. A veces cometemos el error de que, bueno, más de 48 horas le doy amiodarona y no pasa nada. No. Si uno decide cardiovertir farmacológica o eléctricamente a su paciente y tiene más de 48 horas, demuestre que no haya trombos, ¿correcto? Si no, empiece estrategia de control de frecuencia, como también ocurre en pacientes con FA persistente o permanente con respuesta alta, ¿no? Y bueno, pues para terminar esta última pregunta, en base a la revisión sistemática de un estudio que se eligió para responder esta pregunta, se plantea lo siguiente. En pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, en quienes se detecta inestabilidad hemodinámica, el grupo recomienda cardioversión eléctrica de emergencia. Y como punto de buena práctica clínica es de que en aquellos pacientes con fibrilación auricular de más de 48 horas de duración que se encuentran estables hemodinámicamente y en quienes planteamos estrategia de control del ritmo, pues realice una cardioversión, sea eléctrica o farmacológica, guiada pues por eco transesofágico, ¿no? Muy bien, con esto terminamos todas las preguntas que ha implicado pues desarrollar esta guía de práctica clínica. Como les comenté, también tenemos dos algoritmos, uno para la prevención de eventos tromboembólicos y otro para el manejo de la fibrilación auricular, ¿no? Y con todo ello, pues yo doy por terminado esta extensa presentación de la guía de práctica clínica, en la cual pues definimos que esta es una herramienta muy importante que va a ayudar al personal médico y no médico a tomar decisiones basadas en evidencia y pues que esto es producto de un trabajo multidisciplinario encabezado en este caso por eSalud, JETSI y nuestra institución que es INCOR, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo y eso es todo, ¿no? No sé si tienen alguna inquietud o pregunta. Agradecemos realmente al doctor Richard Soto Becerra